Dios. La bendiga. Abra su Biblia, por favor. Tome su Biblia y abra el libro de los Salmos, en el Salmo 2. El libro de los Salmos, en el Salmo 2. El Salmo 2 dice así la palabra de Dios. Gloria a Dios. El Salmo 2, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Señor, muchas gracias por estos momentos de adoración y de alabanza, donde hemos reconocido y exaltamos y honramos tu santo nombre, donde decimos: Señor, aquí no es la playa, aquí no es la casa, aquí no es el parque. Señor, aquí venimos despojándonos, Señor, del viejo hombre, de las preocupaciones, de las ansiedades. Aún, Señor, si venimos cargando con ellas, aquí venimos a dejarlas, Señor, a tus pies, uniendo, Señor, nuestras preocupaciones, uniendo nuestros anhelos, nuestras súplicas y oraciones a tus pies. Aquí venimos a adorar al Santo Dios. Señor, y ahora venimos con corazones dispuestos, sinceros, Señor, con corazones deseando, anhelando, querer ser transformados, renovados por medio de tu palabra. Señor, te ruego que tu palabra tenga fruto, sea productiva. Señor, que nos ayude a madurar, nos ayude a progresar, nos ayude a santificarnos, nos ayude, Señor, a parecernos más y más a tu Hijo Jesucristo. Amando a mi hermano, a mi hermana, estimándolos a ellos como superior a nosotros mismos. Señor, dándoles a ellos, Señor, el lugar de honor. Amando, Señor, aún al pecador. Señor, abriendo nuestros brazos y las puertas de esta iglesia, Padre, al pecador, diciéndole, Señor, que tú has dado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, has dado tu vida por ellos. Señor, haz una obra de regeneración, un nuevo nacimiento en corazones, Señor, que están endurecidos. Y aquellos, Señor, que han nacido de nuevo, Señor, como te dije, Padre, por favor, mi Dios, santifícalos más en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor.
Mire, hoy por tercera vez regresamos al Salmo segundo, al Salmo número 2. Espero que no nos hayamos aburrido ya del Salmo 2. Pero si existe una cosa, si existe una lección, algo que usted se pueda llevar a casa hoy, es esto: el Evangelio de Dios, o sea, las buenas noticias, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, las buenas noticias de Dios acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, Amén, gloria a se Dios. encuentra al frente y al centro de la historia. Otra manera de pensar o decir eso, que el Evangelio, las buenas noticias de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se encuentra al frente, al centro de la historia. Otra manera de decir eso es que todo, absolutamente todo, en la historia de este planeta, de nuestro mundo, fue y es y será ordenado y orquestado, como Dios siendo un conductor en una maravillosa orquesta, por Dios para revelarnos a su Hijo. Todo es ordenado, orquestado por Dios para revelarnos a su Hijo Jesús como nuestro Redentor y como nuestro Salvador. Mire, todo evento, todito, todo movimiento social, político, militar, económico, cultural, intelectual, tecnológico, ambiental, religioso, todo es ordenado y orquestado por Dios, por nuestro soberano y providencial Dios, para revelarnos, para mostrarnos, para enseñarnos a su Hijo Jesús como Redentor y Salvador de una humanidad perdida, echada a la ruina, donde, mire, solo existen un sinfín de sufrimientos que el hombre y la mujer, el niño y la niña, el anciano y la anciana, el pobre y el rico pueden padecer: enfermedad, escasez, conflictos, peleas, guerras, huracanes, terremotos, volcanes, ciclones, sequía, virus o bacterias contagiosas, insatisfacción, penas, dolores, tristezas, ansiedad, temor, decepción, injusticia, corrupción, robos, mentiras, amenazas, violencia, asesinatos, acosos, matrimonios insatisfactorios, relaciones sin amor y sin paz, familias problemáticas. Y mire, por acaso, tal vez hay personas que tal vez no experimenten todas las cosas que le acabo de mencionar, pero todos, mire, todos sufren la muerte, todos morimos. Se lo repito, todo evento en la historia de este planeta, de nuestro mundo, fue y es y será ordenado y orquestado por Dios con el propósito singular de revelarnos a su Hijo Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Y miren, no solamente como su Hijo, sino como su Hijo crucificado y resucitado. Y si es así, ¿qué? ¿Por qué importa? ¿Qué valor tiene eso? Si todo evento en la historia apunta hacia Jesús, nos lleva hacia Jesús, ¿y qué? ¿Por qué importa? Mire, importa mucho porque solo Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el crucificado y resucitado Hijo de Dios, puede rescatarnos de este mundo perdido y esta humanidad perdida, plagados por el pecado y sus efectos. Solo Jesús puede hacer eso. Y usted se pregunta, oye, ¿estás seguro? Predicador, ¿estás seguro? ¿A poco todo? ¿Todo? ¿Seguro? Mire, sí, claro que sí. No tenemos tiempo hoy para hablar sobre la soberanía y providencia de Dios, de cómo Dios orquesta y está ordenando todo.
Pero mire, lo dejo con este pensamiento. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se encuentra al frente y al centro de la historia de este mundo. Mire, cuando leo la Biblia, Dios me enseña esto. Dios me revela esto. ¿Cómo lo sé? Mire, porque el Salmo 2, que lo escribió el rey David, una figura real en la historia real del mundo. El Salmo 2 que describe el rey David, describe la oposición que David experimentó al instalarse, al establecerse como rey de Israel. Mire, en un reino, típicamente un reino existe por dinastías. Quiere decir, pues, que si un hombre reina, se espera que el hijo del hombre reine después que él muera, y luego después que él muere, el hijo del hijo viene y toma el trono, y después que él muere, y sucesivamente, ¿no? Es una dinastía. Ahora, hay muchas razones por las cuales un reino no puede seguir así, de esa manera, en una dinastía. Puede ser que el rey actual pues no pueda tener hijos o no tuvo hijos y se le corta ahí su reinado. Puede ser que el rey es asesinado y le toman el poder, ¿sí? Pero en el caso de Israel, el reino de Israel, cuando debía haber reinado Jonatán, el hijo de Saúl, Dios dijo no. Dios quita a Saúl y su familia, Dios quita la dinastía de Saúl y en lugar Dios escoge a un jovencito, pastor, cuidando sus ovejas, a David, de otra tribu, de la tribu de Judá, de la ciudad de Belén, de la familia de Isaí, y dice, este muchacho será mi rey. Pero aunque David era valiente y un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, la mayoría del pueblo de Israel y los pueblos vecinos alrededor de ellos no quisieron reconocer a David como rey, sino que siguieron y reconocieron a otro hijo de Saúl, a Isboset. Hace 2 semanas leímos un poquito de él. Y esa es la razón por la cual David en el Salmo 2 escribe y dice, ¿por qué se levantan los pueblos, los reyes, aún mi nación? ¿Por qué se levantan contra Jehová y contra mí? ¿Acaso no saben que es a mí a quien Dios ha ungido para ser su rey y para ser su hijo? Y David escribe su situación. ¿Por qué se enojan y se levantan contra mí? ¿No saben que Samuel a mí me ungió? Que Samuel vino a mi casa y oró por mí. Así que a primer vista, o más bien a primer lectura, parece que el Salmo es acerca de David. Y eso tiene sentido porque sí es acerca de David. Pero le recuerdo que en la iglesia, cuando el Señor Jesucristo resucita y sube al cielo, y el Señor les manda el Espíritu Santo a la primera iglesia que estaba ahí en Jerusalén, el apóstol Pedro y el apóstol Juan dice que van a la iglesia a orar, sanan a un paralítico y enseguida, después de un maravilloso tiempo de sanidad y de oración, son arrestados, enfrentan persecución. Y los líderes religiosos los meten a la cárcel porque los acusan de andar predicando en el nombre de Jesús. Pero como no pueden negar que el paralítico fue levantado, los sueltan. Y Pedro y Juan regresan a la iglesia y le cuentan todo lo que pasó, cómo los metieron a la cárcel. Y la iglesia ora y la iglesia cita, la iglesia hace mención de este salmo y dice, mira, en últimas instancias fuimos metidos a la cárcel porque estos líderes, estos religiosos no quisieron reconocer a Jesús como Hijo y como Mesías y Salvador. Y es condenado, fue juzgado, condenado por gentes y pueblos, romanos, gentiles, judíos. Y luego después Pablo también hace lo mismo, el apóstol, y predica. Y Pablo dice, sabemos que la promesa que Dios había hecho antes, miles de años después, se cumplió a los hijos. ¿Y cómo sabes que se cumplió, Pablo? Sé que se cumplió porque
Jesús fue resucitado y cita otra vez el Salmo 2. Dice, sé que resucitó porque el Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La conclusión es esta, miren, la conclusión es esta. La cruz y la resurrección de Cristo se encuentra en el Salmo 2. La cruz y la resurrección de Cristo se encuentra en el Salmo 2. Ahora, va a tener que pensarlo un poquito cuando usted lee el Salmo. Va a tener que meditar un poquito. Sí, la gente se rebeló contra el Señor. Sí, la gente se rebeló y luego resucitó el Señor. Sí, el Salmo 2, ahí encontramos la cruz y la resurrección del Señor. Ahora, ya llevamos 2 sermones y le dije, mire, vamos a movernos por 5 escenas en el Salmo 2. Y mire, un repaso bien rápido, mire, para que se acuerde. En el Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan contra Jehová y contra su ungido. Y vemos la primera escena en el Salmo 2. Mire, la primera escena es una escena de rebelión. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los romanos se levantan contra el ungido de Dios, contra Jesús, y le dan muerte. Y mire, a la misma vez vemos que Dios dispuso que a través de este gran pecado de Herodes y Poncio Pilato y los judíos y los romanos y los gentiles, fue un gran pecado, que a través de ese gran pecado se lograra salvación y redención para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Así que hay una gran rebelión. Y luego sigue diciendo, mira, ¿qué hace Dios? Bueno, el que mora en los cielos se burla, se ríe de ellos. Y le dije, mire, Dios se ríe, Dios se burla de los pueblos impíos, porque Dios muestra paciencia. Así que cuando le dieron muerte en la cruz, Dios estaba siendo paciente con los judíos y con el resto de la humanidad. Dios se ríe, se burla, Él está tranquilo. Mire, Dios no se frustra. Ese viernes de crucifixión, Dios no se puso a morder las uñas de los dedos diciendo, ¿y qué voy a hacer ahora si mataron a mi hijo? No. Dios no fue hallado desapercibido. Dios no se confundió ese viernes. Dios se rió y estaba muy tranquilo. Pero mire, no se queda callado. Y el Salmo viene y nos dice, mira el versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios responde, Dios se ríe, Dios se burla de Herodes, de Poncio Pilato, de todos los romanos gentiles que le dieron muerte, de los judíos, pero habla y actúa y habla con ira, con indignación. ¿Y qué es lo que dice Dios? Bueno, dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Dios habla en su furor y su ira y dice, yo establezco a mi rey, yo lo pongo aquí en mi santo monte. Ustedes son reyes de la tierra, sí, está bien, sí. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Mire, ustedes consulten, planeen, hagan lo que hagan, pero mi rey está donde yo quiero. Y en ese viernes de crucifixión, Jesús se encontraba exactamente en Sión, donde Dios quería que Él estuviera. Mire, Dios respondió con indignación, con ira, pero no con indignación, con ira, con enojo, primeramente contra Herodes, Poncio Pilato, los judíos y los romanos, no. Respondió con ira, con enojo contra su propio hijo, porque a su hijo fue que le cargó los pecados de la humanidad y la condenación que merecen esos pecados. Qué interesante, que responde, se enoja Dios, pero no pone su ira sobre los hombres pecadores, sino que la pone sobre su hijo y nos dice, miren, la cruz está ahí en el Salmo 2 y nos dice, yo he puesto a mi hijo, a mi rey sobre Sión. Ahí está donde yo quiero. Y luego el rey habla también en el Salmo 2. El rey responde y nos platica, nos dice qué le dijo Dios, qué fue lo que le dijo Dios. Y dice,
yo publicaré el decreto, yo publicaré la orden que Dios me dio. Jehová me dijo, me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, ¿qué significa este decreto? ¿Qué significa esta ordenanza que da Dios al rey? Bueno, como le dije, el apóstol Pablo nos dice en Hechos capítulo 13, dice, Dios ya ha cumplido. ¿Qué ha cumplido Dios? Ha cumplido la promesa que le prometió a nuestros padres y a los profetas, a nuestros hijos. Ha cumplido la promesa al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, dice Pablo. Este es mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y le dije, mira, el Señor nos muestra que Jesús es su hijo al levantarlos de los muertos. Y le dice, vengan y vean a mi hijo. Este es mi hijo. Y este es el decreto inquebrantable, palabra de Dios, palabra por la cual Dios dispone la muerte de su hijo. ¿Por qué dispuso la muerte de su hijo? Sí, para cargar nuestros pecados, pero también dispuso su muerte para resucitarlo, para mostrarle a todo el mundo el poder de Dios y resucitar a su hijo. Mire, Dios observa su creación. Dios mira a los reyes, Dios mira a las autoridades y Dios se ríe, Dios habla y actúa estableciendo a su hijo como el rey glorioso y majestuoso a quien se le da todo dominio, toda autoridad en el cielo y en la tierra y quien merece toda honra. Él merece toda honra. Mire, y es ahí donde quiero llevarlo hoy. Necesitamos llegar a ver a Jesús como el Rey glorioso y majestuoso que Él es. Necesitamos llegar a ver a Jesús como el Rey glorioso y majestuoso que merece toda honra. Sí, Jesús merece todo nuestro tiempo, nuestra energía, toda nuestra fuerza, nuestro servicio, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos. Jesús merece nuestra alabanza y nuestra adoración, nuestras canciones, nuestro amor, nuestra admiración, nuestra confianza en Él, nuestra gratitud. Jesús merece reconocimiento y arrepentimiento de nuestro pecado. Jesús merece obediencia. Él merece nuestras oraciones, peticiones, ruegos, súplicas e intercesiones. Jesús merece toda reverencia y mucho más. ¿Sí? Aleluya, gloria a Dios. Mire, Dios y su Rey, su Hijo Jesús merecen nuestra total devoción. Pero usted me dirá, hermano, ¿por qué quiere decirnos qué hacer? ¿Por qué se mete en mi vida? ¿Por qué se mete? ¿Por qué quiere decirnos qué hacer? Que Dios merece todo. Que Jesús merece toda nuestra devoción, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestra gratitud, nuestra obediencia. ¿Por qué quiere encadenarme, ponerme restricciones? Esa es su opinión, hermano. Mire, esto que le acabo de decir, que Dios y su Rey Jesús merecen nuestra total devoción, sería muy fácil si solo fuera mi opinión. Sería muy fácil si solo fuera mi opinión. Porque mire, usted se levanta hoy, usted se va a su casa y no pasa nada. ¿Sí? Es inconsecuente, no hay consecuencias, no hay graves efectos. Ojalá fuese solo mi opinión. Ojalá fuese solo mi opinión. La realidad es que no es mi opinión. La realidad es que Dios va ordenando. Ya le dije, Dios va orquestando. Él va disponiendo la historia para mostrar a su Hijo Jesús como con el propósito de volver nuestros corazones, todo nuestro ser hacia Él, hacia su Hijo, con el propósito de crear, de quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne, un corazón nuevo, capaces de ver y reconocer y adorar y amar a Jesús como lo máximo de este mundo. Ese es el propósito. Mire, no es mi opinión, y el Salmo 2 así lo dice. Nos exhorta, nos reprende a mirar a Jesús y darle nuestra total devoción a Él. Así que mire la última escena, en el versículo 10 del Salmo 2, la última escena en esta historia redentora del mundo. Ya está ahí.
El Salmo 2, Gloria a Dios. versículo 10, dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esa es la última escena. En la última escena de la historia, ya vimos, el pueblo se rebela, Dios se ríe, Dios habla, el rey habla, y ahora hay una amonestación, una advertencia, una exhortación, una reprensión. Y el Señor muestra paciencia. Y en vez de traer juicio inmediatamente sobre la gente, sobre los reyes, sobre los pueblos, los exhorta, los reprende para que consideren de nuevo su camino, ese camino equivocado por donde van. Y el Señor los hace responsables. El Señor los hace responsables de responder a su Hijo Jesús, a su Rey, con la honra que el Rey merece. Mire, Dios ha estado ordenando, Dios ha estado orquestando todo lo que sucede. Ahora Dios le pone la responsabilidad para responder al Rey sobre nosotros, sobre los pueblos, sobre las gentes. Y el Señor los llama y nos llama a nosotros también a cumplir 5 mandatos. Mire, 5 mandatos que le quiero presentar hoy. 5 mandatos. El primero, versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Sed prudentes. Está en el imperativo. Si tienen que hacer algo, sed prudentes. O sea, sean sabios. ¿Qué está diciendo el rey? Mira, sus pensamientos, sus planes, su rebelión contra mí y contra mi ungido son vanidad, son necedad, son meros tontitos, inútiles. En cambio, dice el Señor, sed prudentes. Sed sabios, busquen ser sabios, tomen consejo. No entren ustedes, no tomen consejo contra mí, sino que tomen consejo de parte de mí. Ahora, ¿cómo es que podemos ser prudentes y ser sabios? Sed prudentes, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que podemos ser prudentes y ser sabios? Bueno, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, mire, en su casa lo lee, capítulo 2, dice: el hombre sabio, dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vayamos a Dios. La sabiduría tiene su origen y su causa en Dios. Vayamos a Dios, porque Jehová da la sabiduría, dice el proverbista. Dice Santiago, el hermano del Señor Jesús, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sed prudentes, dice el Señor. Ahora el segundo mandato, mire. Sed prudentes, número 1. Número 2. El segundo mandato: admitid amonestación. Admitid amonestación. Mire, si yo le hago la pregunta a usted, ¿por qué se nos dificulta el ser sabio, el ser prudente? ¿Por qué se nos hace algo tan difícil? El ser sabio, el ser prudente. ¿Por qué batallamos con pensar, contemplar y recibir buenos consejos? En otras palabras, ¿por qué en la mayoría de los casos somos necios y no somos sabios? ¿Por qué será? ¿Será porque algunos de nosotros solo llegamos al primero o al segundo o al tercer grado escolar? ¿Será porque solo llegamos a la secundaria y no nos recibimos con un bachillerato o maestría o doctorado de una universidad prestigiosa? ¿Será por eso que no podemos ser sabios? ¿Será porque nuestros padres no vienen de una familia real, familia de buen nombre, familia de clase? ¿Será porque venimos de familias rotas, padres divorciados, donde vivimos y experimentamos abusos y traumas? ¿Será por eso que no somos sabios, que somos necios?
¿Será porque es hombre y no mujer? Y el hombre solo sirve para ser fuerte, trabajador, pero al fin es bruto. ¿Será porque es mujer y no hombre? Y la mujer es oprimida por el hombre, por el papá y por el esposo. No la dejan recibir una educación y no la dejan sobresalir en la vida. Solo la usan como ama de casa y sirvienta. ¿Será por eso que somos necios, tontitos y no somos sabios? ¿Por qué será que no somos sabios? ¿Por qué será? ¿Será porque solo tenemos 20, 25, 30 años de edad? ¿Porque no hemos vivido lo suficiente para tener experiencia en la vida? Puede ser, tal vez, pero mire, escúcheme. Mire, no somos sabios, no somos prudentes porque somos orgullosos, porque somos arrogantes, porque somos soberbios. El orgullo nos impide llegar a la sabiduría. Aleluya. ¿Sí? El Señor les dice admitir amonestación. En otras palabras, dejen entrar sabiduría, dejen entrar consejo, pero hay alguna barrera que no deja el consejo entrar. ¿Y qué es? El orgullo. Somos orgullosos. No es porque no fuimos a la escuela, ¿no? No es porque no nos recibimos con grandes títulos, o porque no venimos de familias ricas o de clase, o porque somos hombres, o porque es mujer. No, usted y yo padecemos de falta de sabiduría, de prudencia, porque somos orgullosos, porque somos altivos, porque somos arrogantes. Mire, en Proverbios otra vez, el capítulo 3, versículo 5, solo escúcheme, mire. Fíate de Jehová, dice, confía en el Señor de todo tu corazón, y dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no confíes en ti mismo, confía en Jehová, confía en Dios, confía en el Señor, no te apoyes en tu propia prudencia. Y luego dice, en vez de apoyarte en tu propia prudencia, reconócelo a Él en todos tus caminos. Y dice, si tú lo reconoces en todos tus caminos, te irá bien, Él enderezará tu camino, tus veredas. Y luego sigue diciendo, mira, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. En vez, teme a Jehová y apártate del mal. Y tiene efecto. Amén, gloria a Dios. El Proverbios dice que tiene efecto. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Y mire, más adelante, en Proverbios capítulo 11, mire, escúcheme, dice, cuando viene la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la altivez, viene también la deshonra. Cuando viene el orgullo, viene la deshonra. Más, dice, más con los humildes, aquellos que aceptan, aquellos que permiten entrar el consejo, la sabiduría, más con los humildes está la sabiduría. Mire, la persona orgullosa, altiva, soberbia, no puede admitir amonestación, no puede recibir consejo, porque esa persona confía en sí misma, confía en su propio entendimiento. Esa persona no sabe, o tal vez sí sabe, pero no quiere aceptar, no quiere reconocer que Jehová da la sabiduría, que Dios da el conocimiento, que Dios da la inteligencia. Mire, el orgullo no nos permite que crezcamos en sabiduría. Necesitamos humillarnos, necesitamos ser humildes delante de Dios. Mire, la persona sabia, la persona prudente no confía en su fuerza, en su juventud o en su vejez, en su título universitario, ni en su riqueza. No, la persona sabia, prudente, confía y se humilla delante de Dios y delante de su palabra, porque su palabra es verdad y su palabra es sabiduría. Mire el tercer mandato. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 11. Tengo 5, ya vamos por el tercero. Sed prudentes, admitid amonestación. Mire el tercer mandato, versículo 11. Servid a Jehová con temor. Servid a Jehová con temor. Mire, note que David, el escritor del Salmo, ahora nos dice, no me sirvan a mí, dice David. No me sirvan a mí. Servid a Jehová. Porque en últimas instancias el que reina no es David, el que reina es Dios.
y dice, servid a Jehová. Mire, también Jesús, igual que David durante su vida, nos llevaba, les enseñaba, les predicaba, y él ponía el faro, la luz, no en sí mismo, él la ponía en el Padre. Sí, usted se recuerda, Jesús nos enseñó a orar. ¿Y qué dice Jesús? Cuando oren así y digan, Jesús que estás en los cielos. No, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús mismo nos apuntaba al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos enseñó que la verdadera adoración es la adoración ¿a quién? Al Padre, en espíritu y en verdad. Jesús dijo que Él no buscaba su propia gloria, sino dijo, yo honro ¿a quién? A mi Padre. ¿Sí? Y note, ¿cómo lo servimos? Servimos a Jehová con temor. Servimos a Jehová con temor. Ahora, ¿qué quiere decir esto que servimos a Jehová con temor? Bueno, mire, hay otro proverbio que nos habla del temor de Jehová. Y este proverbio dice así, capítulo 8, luego lo lee en su casa. Proverbios capítulo 8 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La reverencia al Señor es aborrecer el mal. Ahora, y luego nos dice 4 cosas que son el mal. Nos dice la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Cuando hablamos mentiras, ¿sí? Ahora, le admito, mire, que hay que pensarla un poquito más, porque ese Proverbios capítulo 8 no nos ayuda, no nos da todo el panorama, sino que necesitamos ir a otro proverbio, porque fíjese, nosotros somos hombres pecadores y no podemos, se nos dificulta aplacar siempre la arrogancia, aplacar siempre y quitarnos la soberbia, apartarnos completamente del mal camino, no decir perversidades y mentiras, se nos dificulta. Así que mire, necesitamos ir a otro proverbio, ahí sí le invito a que vaya porque es tan importante que vea esto. Mire, Proverbios capítulo 28, el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13, ya está ahí. Dice así la palabra de Dios. Mire, aquí podemos aprender qué es lo que es servir a Jehová con temor. Y ya vimos un proverbio que nos dice, mira, el servir a Jehová con temor es apartarse del mal, de la arrogancia, de la soberbia y de la boca perversa, de mentiras, de chistes, de aquellos malos, ¿sí? Eso es el temor a Jehová. Pero mire, usted y yo no somos perfectos y le fallamos a Dios. Así que mire, este Proverbios 28:13 nos explica qué es vivir con el temor a Jehová. Mire, versículo 13, ya está ahí. El que encubre sus pecados, en otras palabras, el que no los confiesa, el que no se arrepiente, el que vive a escondidas, escondiendo su pecado y escondiéndose de gente para que no lo descubran. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Mire, mas el que los confiesa, ¿confiesa qué? Sus pecados. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Sí? Ahora fíjese el versículo 14. Bienaventurado, dichoso, favorecido por Dios. Bienaventurado el hombre o la mujer. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Ya ve que llegamos al temor de Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Y quién es el que endurece su corazón? El que no confiesa sus pecados. El que no reconoce que es pecador y no confiesa sus pecados. Ese es el de corazón duro. Y a ese le va mal, caerá en el mal. Pero el vivir, el servir a Jehová con temor, como dice el salmista David, es confesar nuestros pecados. Señor, yo sé que el vivir para ti en temor es apartarme del mal, es apartar la mentira de mi boca, es ser humilde, pero Señor, a veces se me dificulta. Así que vivo en arrepentimiento y en confesión de mis pecados. Aleluya, para que tú me bendigas y reciba ¿qué? Misericordia. Para recibir misericordia. Y dice que el apóstol Pablo está de acuerdo.
El apóstol Pablo está de acuerdo. Romanos capítulo 2, no vaya ahí, solo escúcheme. Romanos capítulo 2, verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Se recuerda lo que dijo el proverbista? Por el que no confiesa sus pecados. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, haces tesoros para ti mismo de ira, de enojo, de furor, ¿sí? Para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, hay personas que reciben y hacen tesoros, atesoran la misericordia, y hay personas que reciben y atesoran ira y condenación. ¿Sí? ¿Por qué? Por su corazón duro, no confiesan sus pecados. Servir a Jehová con temor es vivir continuamente en confesión de nuestros pecados, arrepentidos, ¿sí? Y buscando temer a Jehová en esa manera. Mire, ahora el cuarto mandato, Salmo 2, regresamos ahí. El cuarto mandato, Salmo 2, versículo 11. Ya le dije, sed prudentes, admitid amonestación, servir a Jehová con temor. Ya van tres. El cuarto es: y alegraos con temblor. Y alegraos con temblor. Ahora, qué rara expresión de David. Qué rara expresión. ¿Cómo que alegre pero temblando? ¿Cómo que feliz pero con las rodillas que nos tiemblan? Alegraos con temblor. Mira, hay una historia en la Biblia que interesantemente es una historia que trata la vida de David. Que cuando David es proclamado rey, si usted se recuerda, hace 2 semanas leímos, cuando David es proclamado rey, Jerusalén todavía no es la capital. Así que David va y echa fuera a los jebuseos, conquista la ciudad de Jerusalén, que es Sión. Sí, la conquista, y ahí establece David su capital, su ciudad. Y dice la Biblia que David levanta casas, levanta propiedades. Y dice que en una de esas tiene un terreno y ahí levanta el tabernáculo. ¿Sí? Ahora, el tabernáculo es importantísimo, ¿sí? Porque es ahí donde representa que Dios vive con su pueblo. Si usted se recuerda, es ahí donde bajaba la nube de la gloria de Dios. Y ahí hablaba Dios con sus líderes. Ahí hablaba Dios con el pueblo y los instruía. Así que David, por eso se dice que es conforme al corazón de Dios. Porque David decía, no solamente quiero casas para mí, necesitamos encontrar un lugar para levantar el tabernáculo. Y fíjese, en ese momento, en ese tiempo, en la historia de David, faltaba algo en el tabernáculo. Algo importantísimo. Faltaba el arca de Jehová, el arca del pacto. Ahora, el arca del pacto no estaba en el tabernáculo en ese entonces porque muchos años antes, los filisteos habían hecho guerra contra Israel y habían capturado el arca del pacto. Y se la habían llevado a su pueblo y la meten a su templo de su dios Dagón. Y dice que al próximo día Dagón, mire, estaba sin cabeza y postrado ante el arca. Sí, y los filisteos dicen, no, ¿qué vamos a hacer? Porque también les empezó a salir tumores en la piel, ¿sí? Y dicen, no, tenemos que regresar esta arca por donde vino. Y van y la regresan, ¿sí? Pero la regresan y los israelitas, mire, un pueblo que no sabía qué hacer, ignorante en ese momento porque no había nadie que le instruyera, que le enseñara, no sabe qué hacer con el arca. Así que la dejan con un hombre, Abinadab, ¿sí? Ahora, Abinadab vive en una colina, ¿sí? En una pequeña montaña, ¿sí? Abinadab vive ahí y ahí dejan el arca de Jehová, y el arca ahí no pertenece. El arca debe estar ¿dónde? En el lugar santísimo, en el tabernáculo, ¿sí? Ahora, David dice, ya sé, tenemos que ir por el arca, porque ahí no pertenece el arca. Entonces David se prepara, agarra a bastante hombres, y va y se prepara y va hacia Abinadab, a la colina donde él vive, y dice que toman el arca y la ponen sobre un carro nuevo, ¿sí? Todo bonito, y especialmente porque es nuevo, ¿sí? Van y toman el arca, la ponen sobre el carro nuevo, y fíjese, los filisteos también habían puesto el arca sobre un carro. ¿De dónde agarraron esa idea de poner el arca en un carro? Pues tal vez de los mundanos filisteos, ¿sí? Pero mire, y ponen a 2 hijos de Abinadab, este hombre que estaba cuidando el arca, a Usa y a Ahío, ¿sí? Así se llama, Ahío.
A ellos se les dio el trabajo de guiar el carro o el carruaje donde pusieron el arca de Dios. Y dice que mientras el carro bajaba, se recuerda, vivían en una colina, mientras que bajaba transportando el arca, dice que David y el pueblo iban muy alegres cantando con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con címbalos, con trompetas. Y como era colina, ya le dije como 10 veces, ¿verdad? Los bueyes se iban tambaleando y el carro también. Y en uno de esos tambaleos dice que parece que el arca se va a caer y va a caer en el lodo, va a caer en la tierra. ¿Y se recuerda qué hace Usa, uno de los hombres que iba guiando el arca? ¿Se recuerda qué hace Usa? Usa extiende su mano y la pone sobre el arca para sostenerla. ¿Y se recuerda qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios en ese momento? Gracias, Usa, por sostener mi arca, porque iba a caerse en el lodo. No, Dios lo mata, en ese instante lo mata. Dios se enoja y Usa muere. ¿Qué pasó entonces? ¿En serio? Señor, ¿mataste a Usa solo porque no quiso que el arca se cayera al lodo, a la tierra? Mire, en esa ocasión, cuando David quiere transportar el arca de Jehová, había mucha alegría, mucho regocijo. Pero ¿sabe qué no había? ¿Sabe qué faltaba? Temblor. No había temor y temblor en los corazones. Había alegría, había felicidad, todo tipo de música, danza, instrumento, baile, hasta un carro nuevo. Mire, nosotros podemos aprender algo de esta historia, de esta escena. A Dios se le agrada, escúcheme bien, a Dios se le agrada, a Dios se le adora, se le sirve como Él dice que le adoremos y que le sirvamos. Adorar a Dios como Él dice que le adoremos, esa es alegría con temblor, que nos tiemblen las rodillas, pero con el corazón alegre. ¿Sí? Aleluya, gloria a Mire, Dios. muchas veces queremos introducir a la iglesia nuevos carros mundanos de los filisteos para llevar la presencia de Dios al pueblo. Y mire, no voy a criticar tantas maneras y tantas cosas que hacemos hoy, que la iglesia hace hoy, pero sí debemos de tener cuidado con lo que traemos y con lo que queremos meter a la iglesia. Porque fíjese, la próxima vez que David lo intenta de nuevo, segunda vez lo intenta David a llevar el arca de Jehová a Jerusalén, donde le había preparado, se recuerda, había preparado el tabernáculo. ¿Qué hace David? ¿Qué hace David la segunda vez? David aprendió su lección, porque aprendió que no había temblor en su corazón. Mire, David reúne al pueblo, en especial reúne a la tribu de Leví y a los levitas, las personas encargadas del tabernáculo y el arca. Y se le recuerda, David le recuerda su responsabilidad. David va y abre la Biblia que Moisés escribió y dice, miren, levitas, aquí dice que el arca de Dios, Primera de Crónicas, lo lee en su casa, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas solamente, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. En otras palabras, no es cualquier persona, dice David, a los levitas quiero que lleven el arca. Y luego dice David, y llamó David a los sacerdotes, y bastante nombres: Sadoc, Abiatar, levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Abinadab, y les dijo, fíjense lo que les dijo David a los levitas: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, apártense, báñense, límpiense, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, de Dios de Israel, al lugar que le he preparado en Jerusalén. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Pobre Usa. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. En otras palabras, quisimos hacerlo a nuestra manera. No buscamos cómo adorar a Dios conforme a su palabra. Por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron, se lavaron, se apartaron para traer el arca de Jehová de Dios a Israel. Y los hijos de los levitas también trajeron el arca de Dios puesta sobre otro carro nuevo. No, mire,
puesta sobre los hombres en barras de oro. ¿Sí? Moisés había dicho, tenía 4 anillos el arca y le ponían 2 varas. ¿Sí? Puesta sobre los hombros de los hombres en barras, como lo había mandado Moisés. ¿Sí? David quiso copiarle a los filisteos y dijo, no, pues pongámonos en carro. Está bien. Sí, acabo, es un carro nuevo. No, tenemos que hacerlo como lo ha mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Vio la diferencia? Mire, David y el pueblo lo intentan de nuevo, todavía cantan, danzan, tocan todo tipo de instrumentos, con mucha alegría, pero en este segundo intento lo hacen con temor y con temblor. ¿Qué hicieron? Buscaron las ordenanzas de Moisés acerca de cómo se iba a llevar el arca, en barras sobre los hombros de los hombres. Eso es alegrarse ante Dios con temblor. Es más, dice la Biblia que solamente dieron 6 pasos y David los detiene y dice, alto, vamos a sacrificar, vamos a hacer un holocausto, un altar al Señor y vamos a darle gracias.